Jorge Porcel no fue solo un comediante exitoso, fue un verdadero fenómeno que marcó para siempre la televisión, el cine y el humor en Argentina. Pero aquí está lo más impactante: detrás de las carcajadas, de los programas con altísimos niveles de audiencia, de las películas de enorme éxito y de la imagen carismática del inolvidable Gordo Porcel, existía una vida rodeada de lujo, fama, excesos, mansiones, autos, poder y decisiones que cambiaron por completo el rumbo de su historia. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. Porque mucha gente cree que conoce a Jorge Porcel solo por su humor irreverente, por sus alianzas legendarias y por los personajes que hicieron reír a millones de personas. Pero la verdad es que su vida fuera de las cámaras fue todavía más intensa, sorprendente y, en muchos momentos, hasta increíble. Cómo uno de los mayores íconos del entretenimiento argentino construyó una fortuna tan impresionante. Cómo era la rutina de lujo que vivió durante sus años de gloria. Cuántas mansiones, autos y bienes acumuló a lo largo de su carrera. Y lo más importante, ¿qué fue lo que realmente ocurrió cuando el brillo de la fama comenzó a cambiar? En este video vas a entrar en una historia fascinante que mezcla éxito, riqueza, secretos del estrellato, decisiones personales, momentos de gloria y también giros inesperados que muy poca gente comenta. Porque la trayectoria de Jorge Porcel no es solo la de un artista que hizo reír, es la de un hombre que vivió intensamente cada etapa de su vida, disfrutó la cima como pocos, pero también enfrentó consecuencias, desafíos y un final que dejó a muchos fanáticos completamente sorprendidos. Y atención, porque en los minutos finales hay un detalle poco hablado sobre los últimos años de Jorge Porcel que puede cambiar totalmente la forma en que ve su legado. Si te gustan las historias impactantes de famosos, fortunas millonarias, secretos del mundo del espectáculo y la verdad detrás de las grandes celebridades, este video te va a atrapar hasta el final. Así que deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no solo ves fama y glamour, aquí descubres la realidad detrás del éxito, del dinero y de las vidas que parecían perfectas. Y créelo, la historia de Jorge Porcel es una de las más impactantes y fascinantes que vas a ver hoy. Jorge Raúl Porcel de Peralta nació el 7 de septiembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, y su historia está muy lejos de ser solo la de un hombre gracioso que hizo reír al país. Antes de convertirse en uno de los nombres más poderosos del entretenimiento argentino, Jorge Porcel vivió una realidad sencilla, marcada por limitaciones económicas, por la necesidad de luchar desde muy joven y por el deseo de ganarse un lugar en un mundo que parecía reservado solo para unos pocos. Desde temprana edad, su apariencia física ya lo convertía en blanco de comentarios, algo que podría haber destruido su autoestima, pero que, en su caso, terminó transformándose en una de sus mayores armas. Mientras muchos habrían visto su cuerpo corpulento como un obstáculo, Porcel aprendió a usarlo como parte de su identidad artística, creando una presencia imposible de ignorar. Y aquí comienza el primer gran giro de su vida. Entendió desde temprano que no necesitaba encajar en ningún molde para dominar un escenario. Con un carisma natural, un timing perfecto para el humor y una capacidad poco común para conectar con el público, comenzó a abrirse paso en un medio extremadamente competitivo. Entre bastidores, pocos imaginaban que aquel hombre aparentemente común estaba construyendo, paso a paso, una trayectoria que lo llevaría a acumular fama, fortuna, propiedades, autos de lujo y un nivel de popularidad que lo convertiría en un símbolo absoluto del humor popular en Argentina. Pero lo más impresionante es que ese crecimiento no ocurrió de inmediato. Hubo rechazos, pruebas, puertas cerradas y momentos en los que el sueño parecía lejano. Y precisamente por eso, cuando el éxito llegó, no llegó pequeño, llegó como una explosión que cambiaría para siempre la historia del entretenimiento argentino. Quédate hasta el final, porque hay un detalle poco comentado sobre la forma en que Jorge Porcel manejaba el dinero y el lujo que revela un lado suyo que casi nadie conocía. El ascenso de Jorge Porcel fue tan intenso que, en pocos años, dejó de ser solo otro nombre en ascenso para convertirse en un verdadero imperio de audiencia. Durante las décadas de 1970 y 1980, dominó la televisión, el teatro de revista y el cine argentino de una manera que muy pocos artistas lograron repetir. Su humor irreverente, su lenguaje popular y su capacidad para transformar situaciones cotidianas en momentos explosivos de comedia lo convirtieron en un fenómeno de masas. Pero fue su asociación con Alberto Olmedo la que llevó su carrera a un nivel casi legendario. Juntos formaron una de las duplas más icónicas de la historia de la televisión argentina, protagonizando programas, sketches y películas que marcaron a generaciones enteras. La química entre ambos era tan fuerte que bastaba con verlos en escena para garantizar carcajadas y altos niveles de audiencia. Y es precisamente aquí donde comienza el lado millonario de esta historia. Con contratos televisivos, cachés elevados, películas taquilleras, presentaciones en vivo y un enorme poder comercial, Jorge Porcel comenzó a generar dinero a una velocidad impresionante.
No estamos hablando solo de fama, estamos hablando de una verdadera máquina de facturación. Su nombre vendía entradas, atraía patrocinadores, llenaba teatros y movía toda la industria del entretenimiento. El público lo adoraba, y la industria sabía que invertir en Porcel significaba retorno asegurado. Durante su mejor momento, se convirtió en uno de los artistas mejor pagados de Argentina, viviendo una rutina de grabaciones intensas, compromisos constantes y una agenda repleta que se reflejaba directamente en su cuenta bancaria. Pero detrás de todo ese brillo, también existía una vida de excesos, gastos elevados y una forma de vivir que, más adelante, terminaría pasándole factura. Y lo que casi nadie notó en aquella época es que, mientras el país se reía con Jorge Porcel, él ya estaba entrando en un estilo de vida donde el lujo no era solo una consecuencia, era parte de su identidad. Cuando se habla de la vida lujosa de Jorge Porcel, no se puede ignorar el patrimonio que construyó a lo largo de sus años dorados. Como muchos artistas de enorme éxito, no transformó sus ingresos únicamente en consumo inmediato. Una parte importante de su fortuna fue canalizada hacia propiedades, inmuebles y residencias que reflejaban el nivel de confort y estatus que había alcanzado. Durante su apogeo, Jorge Porcel vivió en casas amplias y cómodas, asociadas a barrios valorizados y ambientes compatibles con el estilo de vida de una estrella de primera línea. Su imagen pública siempre estuvo ligada al exceso, al carisma desbordante y a una sensación de abundancia, y eso también se reflejaba en la forma en que vivía. No era solo un artista famoso, se comportaba como alguien que sabía que había conquistado un lugar privilegiado y que pensaba disfrutarlo al máximo. Sus residencias eran vistas como símbolo de estabilidad, éxito y recompensa por décadas de trabajo intenso. Además, en diferentes etapas de su vida, especialmente cuando su carrera se expandió y conquistó nuevos mercados, hubo cambios estratégicos de residencia, incluyendo periodos importantes fuera de Argentina, particularmente en Estados Unidos, donde intentó reconstruir parte de su vida y de su carrera. Ese movimiento internacional no fue solo una decisión emocional, sino también el reflejo de alguien que quería mantener un alto nivel de vida, incluso cuando el panorama en su país comenzaba a cambiar. Lo interesante es que, a diferencia de algunas celebridades que presumían todo públicamente, Porcel no siempre exponía todos los detalles de su patrimonio, lo que terminó alimentando aún más la curiosidad sobre el verdadero tamaño de su riqueza. Y aquí está el punto que atrapa a cualquier espectador. Hasta el día de hoy, mucha gente debate cuánto logró acumular realmente, cuánto perdió y cuánto consiguió conservar. Porque sí, la historia de la fortuna de Jorge Porcel no es lineal, sube de manera impresionante, pero también enfrenta sacudidas que hacen que todo sea todavía más dramático. Si había algo que combinaba perfectamente con la figura de Jorge Porcel, era la idea de abundancia. Y eso se manifestaba no solo en los escenarios o en sus elevados cachés, sino también en la forma en que vivía su día a día. Durante sus años de mayor éxito, Jorge Porcel estuvo asociado a un estilo de vida cómodo, sofisticado y claramente por encima del promedio. Aunque no todos los detalles de su colección de autos fueron documentados con la precisión que muchos fanáticos hubieran querido, existe un consenso claro: vivió como una gran estrella, con acceso a vehículos de alta gama, traslados privilegiados y una rutina compatible con el estatus de uno de los nombres más importantes del entretenimiento argentino. Más importante que la lista exacta de modelos es lo que esos bienes representaban. Autos, casas, ropa, restaurantes, viajes y círculos sociales exclusivos formaban parte de una narrativa de éxito que el público asociaba directamente con su figura. Jorge Porcel encarnaba al hombre que había triunfado, que tenía dinero, fama y reconocimiento suficientes para disfrutar de todo lo que la vida podía ofrecer. Pero es precisamente aquí donde el guión cobra más fuerza, porque el lujo nunca llega solo. Con él también llegaron los excesos, una rutina intensa, hábitos poco saludables, presiones constantes y una vida que, poco a poco, comenzó a mostrar señales de desgaste. La fama, que parecía inquebrantable, exigía un mantenimiento permanente. El cuerpo, que se convirtió en una de sus marcas registradas, también terminó transformándose en motivo de preocupación. La alimentación, el estrés, el ritmo de trabajo y la propia dinámica del estrellato comenzaron a impactar su salud de forma cada vez más seria. Y es justamente ese contraste lo que vuelve esta historia todavía más poderosa. Mientras por fuera todo parecía brillo, comodidad y éxito absoluto, por dentro ya existían grietas que muy pocos podían ver. Esa dualidad entre riqueza y fragilidad es lo que hace que la trayectoria de Jorge Porcel siga siendo tan magnética para el público hasta hoy. Ninguna historia de fama intensa está completa sin el momento en que todo empieza a cambiar, y en el caso de Jorge Porcel, ese giro fue tan impactante como su propio apogeo. Con el paso de los años, el panorama del entretenimiento argentino comenzó a transformarse. El humor cambió, los formatos cambiaron, el público cambió,
Y la misma figura que antes parecía intocable empezó a enfrentarse a un mercado más inestable, más exigente y mucho menos predecible. Al mismo tiempo, sus problemas de salud se volvieron cada vez más graves. El peso, los hábitos acumulados durante décadas y el desgaste físico de una vida vivida a toda velocidad comenzaron a pasarle una factura real. Jorge Porcel empezó a enfrentar limitaciones importantes, y su imagen pública fue siendo reemplazada gradualmente por una etapa más silenciosa, más delicada y menos glamorosa. En determinado momento, se mudó a Estados Unidos, especialmente a Miami, buscando una nueva etapa de vida, más tranquila, lejos de la presión constante y más cerca de sus familiares. Ese cambio no fue solo geográfico, representó casi un nuevo capítulo emocional. Para muchos fanáticos, ver a un gigante del humor viviendo lejos de los grandes escenarios, apartado del brillo habitual y enfrentando problemas de salud fue algo profundamente simbólico. Era como presenciar el final de una era. Y aquí está uno de los puntos más fuertes de retención. Muchos imaginan que Jorge Porcel terminó sus días rodeado del mismo glamour de su mejor época, pero la realidad fue mucho más compleja. Hubo comodidad, sí, hubo reconocimiento, sí, pero también hubo silencio, fragilidad, nostalgia y la inevitable sensación de que el tiempo había alcanzado incluso a uno de los hombres más poderosos de la comedia argentina. Su muerte, el 16 de mayo de 2006, a los 69 años, marcó el cierre de una trayectoria gigantesca, pero también abrió espacio para muchas preguntas. ¿Cuánto quedaba de su fortuna? ¿Qué fue lo que realmente dejó? ¿Y cómo terminó sus últimos años un hombre que parecía haberlo tenido todo? Cuando se habla de la fortuna de Jorge Porcel, hay que entender algo. El verdadero valor de lo que dejó va mucho más allá de cifras exactas en cuentas bancarias, propiedades o autos. Aunque acumuló una riqueza significativa durante décadas de carrera, con contratos millonarios para su época, éxitos de taquilla en el cine, presentaciones en vivo, programas de televisión y una enorme fuerza comercial, su historia también estuvo marcada por altos costos de vida, cambios de país, gastos médicos y un estilo de vida que, sin duda, consumía una parte importante de todo lo que ganaba. Por eso, hasta el día de hoy no existe un consenso absoluto y perfectamente documentado sobre el valor exacto de su fortuna final, y precisamente esa incertidumbre alimenta todavía más la curiosidad del público. Pero hay algo que es innegable: Jorge Porcel vivió como pocos. Tuvo fama masiva, dinero real, propiedades, comodidad, influencia y un nivel de reconocimiento que lo convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de la cultura popular argentina. Su legado quedó grabado en películas, programas, personajes, frases inolvidables y recuerdos que siguen vivos hasta hoy. Para muchos, no fue solo un humorista, fue el símbolo de una época en la que la televisión tenía otro ritmo, otro impacto y creaba gigantes que parecían eternos. Y tal vez ese sea justamente el detalle más impactante de toda esta historia. Incluso con mansiones, autos, dinero, fama y décadas de éxito, el tiempo demostró que ninguna fortuna puede detener lo inevitable. El brillo se apaga, los escenarios se vacían, la salud se debilita, pero lo que es verdadero permanece. Y en el caso de Jorge Porcel, lo que permaneció fue algo que mucho dinero no puede comprar: la memoria colectiva, el cariño del público y la certeza de que fue uno de los nombres más gigantescos e irrepetibles del entretenimiento latino. Si esta historia te sorprendió, comenta aquí abajo cuál etapa de la vida de Jorge Porcel te impactó más: el auge millonario, el lujo de las mansiones, los excesos o sus últimos años. Porque una cosa es segura: la vida de Jorge Porcel fue mucho más intensa, lujosa e inesperada de lo que la mayoría de las personas imagina. Al final de todo, la historia de Jorge Porcel demuestra algo que muy pocas trayectorias logran mostrar con tanta fuerza. Detrás de las carcajadas, del éxito explosivo, de las mansiones, de los autos y de toda la fortuna que alguna vez pareció inagotable, existía un hombre que vivió intensamente cada etapa de su vida, disfrutó la cima como pocos, conoció el verdadero peso de la fama y también enfrentó el lado más duro de todo aquello que por fuera parecía perfecto. Jorge Porcel no fue solo un comediante popular, fue un símbolo absoluto de una época, un rostro que dominó el entretenimiento argentino, un nombre que movió millones, llenó salas, conquistó audiencias y construyó un imperio basado en carisma, presencia y talento. Pero lo más impactante de toda esta historia es darse cuenta de que ni siquiera una vida rodeada de lujo, dinero y reconocimiento puede escapar al paso del tiempo, a los excesos, a las consecuencias y a las fragilidades humanas que, tarde o temprano, alcanzan incluso a los ídolos más grandes. Y tal vez sea justamente eso lo que hace que la trayectoria de Jorge Porcel sea tan fascinante y tan dolorosamente real. Tuvo el brillo, tuvo la abundancia, tuvo el poder de hacer reír a todo un país, pero al final dejó una lección que va mucho más allá de la fama. Porque el verdadero valor de una vida no está solo en el tamaño de la fortuna acumulada, ni en las propiedades conquistadas, ni en los autos de lujo o en los aplausos recibidos,
sino en la huella que alguien deja en la memoria de las personas. Y Jorge Porcel dejó una huella imposible de borrar. Su legado sigue vivo en cada escena, en cada recuerdo, en cada fanático que todavía hoy se emociona al recordar su presencia única. Si esta historia te sorprendió, comenta aquí abajo qué parte te impactó más: el auge millonario, las mansiones, los excesos o el final inesperado. Y si te gustan historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí revelamos la verdad detrás de la fama, del dinero y de las vidas que el mundo creyó conocer, pero que escondían mucho más de lo que parecían mostrar.